Buenas tardes, hoy les vamos a hablar acerca de la reforma de estatutos, el trámite. Nuestro grupo está conformado por Cristian Camilo Vázquez, Juan Pablo Hernández Cardona y quien les habla, Verónica Bobia. Antes de hablar del trámite para hacer una reforma de estatutos, debemos conocer qué es una reforma estatutaria, la cual se puede definir como las modificaciones que se introducen al contrato social o a los estatutos, ya sea de forma parcial o total, a las sociedades, empresas unipersonales, sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras, entre otras. Esta decisión debe ser aprobada por el máximo órgano social, con la mayoría prevista en los estatutos o en la ley del Código de Comercio. También para esto debemos centrarnos en cómo se realiza una reforma sobre los estatutos. Primero que todo, eso es una decisión que se debe ser aprobada en una reunión, en la cual en la reunión deben participar tanto la Junta de los Socios, los asociados y la Asamblea de Accionistas. O también sea por una decisión del empresario en el cual decida hacer una reforma de los estatutos, según sea la situación. Donde en la cual si se hace la reforma, se debe hacer un acta de constancia sobre las modificaciones que se van a hacer al dicho estatuto y sobre lo que empezará a regir en la sociedad. También debe haber una escritura pública en la cual o se podrá constar por el medio de un documento privado en los casos que autorice la ley. Cuando se eleva una escritura pública, la reforma de los estatutos deben estar la reforma de los estatutos de las sucursales de la sociedad, ya sea extranjera o nacional. También la reforma de los estatutos de las sociedades en general, donde sea de la principal o, como se mencionó antes, las sucursales. Aquellas reformas sin importar el tipo de societario que contengan. Se debe hacer también un acta de las transferencias de bienes inmuebles. En este caso se deben anexar unas copias en el cual también conste el pago de los impuestos. Debe haber un registro también que se debe entregar en la oficina de donde se registren todas las sociedades y también una constancia de inscripción de escritura pública, ya sea cualquiera el objeto inmueble que se haya transado y también la constancia perdón, también el objetivo que el cual tenga la transferencia. Para hacer efectiva la reforma estatutaria debemos seguir 9 pasos. Primero, ¿cómo se toma la decisión de reformar los estatutos y mediante qué documento se hace? Bueno, el máximo órgano de todas las sociedades y entidades sin ánimo de lucro es quien puede reformar las cláusulas estatutarias y se hace mediante el documento privado, firmado por el único accionista o por todos los que tomaron la decisión, con presentación personal en Cámara de Comercio o ante un notario o un juez. El documento privado eh, deberá deberá indicar expresamente que la reforma es aprobada por el único accionista. Por ejemplo, si en el documento se indica que quien aprueba la reforma es el representante legal, será causal de devolución, así se trate de la misma persona. Reforma de estatutos mediante acta. El acta deberá contener todos los requisitos que pide Cámara de Comercio e indicar el número del artículo que se reforma, el nuevo contenido completo del artículo y la aprobación de la reforma con número de votos a favor o en contra para las sociedades de personas y para las entidades sin ánimo de lucro. Para las sociedades por acciones es necesario indicar el número de acciones suscritas a favor y en contra o la unanimidad para todas las clases de persona jurídica. Tercero, las sociedades que requieren la escritura pública para la reforma.
Las reformas de las sociedades reguladas por el Código de Comercio, sociedad anónima, limitada y comandita, deben constar en escritura pública, teniendo como soporte el acta que contiene la decisión. También se deben hacer unas reformas para las sociedades, en la cual, deben estar constituidas bajo la Ley 1014 de 2006, tanto para las sociedades por acciones simplificadas. Para las sociedades por acciones simplificadas, ¿qué se requiere? Se requiere el acta suscrita también hecha por el presidente y el secretario. Si corresponde a una sociedad regulada por el Código de Comercio, adicional al acta, se deberá indicar la forma que se expresa que al momento de reformar la sociedad si cumple con los parámetros establecidos por la ley, que en este caso sería el artículo 22 de la ley 1014 de 2006, como antes se mencionó, contar con mínimo 10 o menos, con máximo 10 o menos trabajadores o con activos inferiores o iguales a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para eso también, ¿qué se debe hacer? También, por ejemplo, si no ha llegado a ninguno de los numerables anteriormente mencionados, se deben hacer tanto por medio del aporte que se hagan por los bienes inmuebles. En el otro paso que sigue, se debe hacer un respectivo pago de los impuestos de registro, que tanto están establecidos en las reformas estatutarias que pueden ser de cuantía, por ejemplo, la reforma a las funciones del representante legal, al objeto social, al domicilio, entre otros. En consecuencia, también se presenta, por ejemplo, la constancia de pago del impuesto de registro de dicha suma de dinero. Para la inscripción de las reformas con cuantía, como lo son los aumentos del capital, las sesiones de las cuotas, es necesario también anexar una constancia del pago del impuesto del registro que se haya realizado. También hay que tener muy en cuenta que hay reformas que producirán efectos entre otros asociados desde el momento en que se acuerden, o se pacten conforme a los estatutos que estén establecidos, o también frente a terceros, hacerle el respectivo registro mercantil. ¿Y qué no se constituye, por ejemplo, en la reforma? ¿No? Los nombramientos de representantes legales, los miembros de las juntas directivas, los revisores fiscales. Eso es lo que no ha establecido en dicha reforma. También tenemos varios tipos de reformas estatutarias, como por ejemplo sería la por cesión de cuotas, que esto sería más o menos en sociedades colectivas de responsabilidad limitada o la comandita simple. La formalidad general para la cesión de las cuotas es la escritura pública. Como normalmente, como anteriormente yo se lo he mencionado, eh, la formalidad general es por cuotas de la escritura pública que contiene la reforma estatutaria aprobada mediante un acta o un documento privado. La excepción para este registro es que se presente un documento donde consta que la cesión es sin necesidad de escritura pública, siempre y cuando el documento que se manifieste en el momento de la sesión cumpla con los parámetros establecidos por la ley 1014 del 2006, con el máximo de trabajadores y el mínimo de los salarios mínimos. También la decisión debe ser aprobada con el voto favorable de un número plural. En este caso, por ejemplo, haciendo una suposición de 10 trabajadores, más o menos el 70% está de acuerdo. Y también de haber una certificación de la sociedad en la que se acredita el cumplimiento de las disposiciones, el retracto o de preferencia que se haya hecho la reforma. Tanto también que establezca las cuotas a ceder, en primer lugar a los demás socios, o menos que esté excluido expresamente en lo estipulado en la estatutaria, que viene siendo en los artículos 363, 364 y 367 del Código de Comercio. También si la razón es por realizar un cambio de razón social o denominación, se debe consultar también el nombre seleccionado que no esté siendo utilizado por una persona jurídica o un establecimiento de comercio ya matriculado, para evitar el plagio y todo esto. La prórroga en término de duración. La reforma que debe adoptarse antes del vencimiento del término pactado en los estatutos sociales. La prórroga del término de duración de una sociedad es válida solo desde el momento en que se adopte la decisión por parte de la Asamblea o la Junta de los Socios, aunque no se haya cumplido los requisitos de publicidad que exige el artículo, que en este caso sería el artículo 158 del Código de Comercio, como la inscripción del registro mercantil. También la disolución no se produce por esta circunstancia, solo tiene efectos ante terceros con el registro mercantil de la escritura pública o del documento privado que se haya realizado.
Bueno, la verificación de la lista de chequeo para el presente trámite es el paso número 7. En este necesitamos tener, pues es como una especie de claridad antes de entregar el paquete a la Cámara de Comercio para hacer válido la reforma estatutaria. Entre esos está tener la cédula de ciudadanía y entregar la original, o tener la original, y en caso de que no sea nacional colombiano, tener la cédula original y copia, y la copia de la cédula de extranjería vigente. Entre otras verificaciones está la entrega del documento en la que contenga escritura, acta o documento privado con diligenciamiento de reconocimiento de todo el contenido de la reforma estatutaria que se pretende realizar. Otra cosa que se tiene que tener en cuenta o verificar es el tema de la cesión de cuotas, teniendo constancia del pago por concepto de retención en la fuente a nombre del vendedor o la persona natural sobre el 1% del valor de la cesión. El paso número 8 que hay que tener en cuenta es, entre otros, la entrega pues, de documentos a las taquillas en las cámaras de comercio, ¿cierto? Entonces, teniendo presente o ya teniendo realizados los pasos anteriores, como por ejemplo el pago del impuesto del registro, teniendo en cuenta que sí tiene la información necesaria para poder tener eficaz y eficiente manejo con las reformas estatutarias, se va hasta la taquilla de la Cámara de Comercio, cual le corresponda según el territorio, según el territorio para hacer pagos de lo que le convenga, pues de lo que necesita. Y por último está el paso número 9, que es el consulta del estado del trámite. Este se puede hacer de dos formas. De manera física, yendo a la Cámara de Comercio en la cual usted registró y la cual le competía, o mediante página web que se llama www.cámara de comercio, cámara, y dependiendo de la que le corresponde, podría ser Medellín o de otra parte.com, y seleccionar la información necesaria. Para concluir, debemos tener en cuenta que una reforma estatutaria solamente se puede hacer si la Junta o los socios directores están de acuerdo en el máximo quórum, pues con la mitad más uno del quórum. También tenemos que tener en cuenta o concluir que los trámites que se mencionaron anteriormente, los 9 pasos, se pueden hacer de manera presencial o también se pueden hacer de manera virtual. Hay que tener un representante legal tanto en la Cámara y como en el lugar en el que se está realizando el establecimiento. Con esto queremos darle finalidad al trabajo. Esperamos que haya sido entendido. Muchas gracias.